Tú eres el que te tienes que adaptar, tú eres el extranjero. México no se va a adaptar a ti mismo, ¿no? No nos bañamos los franceses, ¿no? Y yo ahí en mi show les digo que sí es verdad que ustedes son mucho más limpios, que hasta lavan el dinero. ¿Tú cada cuánto te bañas? Hola, bonjour, mon amour. París, a lo mejor París para vivir es una ciudad no tan fácil, porque hay que aguantar los parisinos. Eso lo vamos a cortar, ¿verdad? Tengo un amigo chileno y me habla así, no estoy entendiendo nada, bueno. Pero si tú quieres, puedo hablar así. Hola Marta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Gracias. ¿Te podrías presentar con todos nosotros? Sí, claro que sí, yo soy Martín, aquí me conocen como Martín el Francés. Ajá. Soy director de una editorial aquí para América Latina y también ando en la comedia, hago stand-up comedy. Wow. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en México? Pues ya casi 10 años, ¿eh? Wow. Ahora sí que casi me mexicanice. Perfecto. Oye, entonces vamos y nos cuentas un poquito más de ti. Me parece excelente. Súper, vamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, Muy gracias. bien. ¿Dónde estamos? Mira, es súper interesante. Hoy aquí estamos en Coyoacán, en el jardín de José Clemente Orozco. Y aquí está su estudio y atrás la casa donde él mismo vivía. Entonces estamos en un lugar lleno de energía artística, llena de historia también. Está muy padre eso. No es por eso que yo ya aprendí a dibujar para nada. yo soy malísimo, pero por lo menos, pues sí está padre pensar que en el corazón de Coyoacán, en una casa, pues, donde hay historia y un gran personaje como Clemente Orozco vivió ahí, ¿no? Entonces, es muy agradable vivir en México. A veces olvidamos un poquito ese aspecto, pero es un país sumamente cultural, con mundos pues muy diversos, ¿no? La cultura también indígena, la cultura más moderna, todo eso también a mí me fascina y creo que hay que valorarlo también. Todos los museos que tenemos en la Ciudad de México, todo eso es un ambiente cultural también vivir por aquí. ¿De qué parte de Francia eres? Mira, yo vengo de una parte que se llama Bretaña, la Bretagne en francés. Es el noroeste de Francia, entonces tenemos un poco nuestra propia cultura, incluso nuestra propia lengua, nuestro propio idioma. Y pues sí, tenemos es una tierra de mar, de paisajes verdes, del campo. Se cuenta un poquito parecido a Irlanda, Escocia, esos paisajes así muy, muy salvajes. ¿Qué te trajo a México? Buena pregunta. No lo sé, la verdad. No, yo al principio empecé a trabajar para una guía turística. Esos libros que se venden para el público de francohablantes, las personas de Bélgica, de Francia, de Canadá, de Suiza también, que ya saben los que viajan ahí con su guía turística para ir a visitar los lugares, ¿no? Los que no van a un bar si no está inscrito en el libro, ya sabes. Entonces, pues yo escribí la guía para México, eso me hizo descubrir el país, me encantó. Pues después ya profundicé un poquito mi amor para el país, para las mexicanas también. Y me casé y ya pues aquí estoy. ¿Qué te llevó entonces a la comedia? Pues mira, yo desde hace un buen de tiempo siempre me ha movido un poco la comedia. Uno de mis mejores amigos es comediante muy reconocido allá en Francia, entonces siempre he estado en contacto de gente que se movía en ese mundo. Y hace unos años descubrí un poco el mundo del stand-up aquí en México. Pero después, pues ya con algunos viajes, viví en La Paz, bueno, ahora ya vivo entre la ciudad y La Paz, pues me he alejado un poquito del escenario y ahora retomándolo, ¿no? Pero fue un poquito de casualidad, unos encuentros y esas ganas de hacer show, no sea como sea, ¿no? A veces para dar risa, pero a veces en el trabajo más serio, dando conferencias, talleres. Hay siempre ese aspecto de hacer un poquito el show, el payaso. Claro. ¿Cómo aprendiste español? Pero si tú quieres, puedo hablar así. Como mi amigo Christophe, que verá ese video, habla así y siempre lo molesta. Pues yo creo que cuando llegué a México, de hecho, pensé que hablaba bien el español, pero venía de una experiencia en España
y venga que hablaba así y tal. Y me di cuenta que no hablaba mexicano para nada, no entendía muchas frases y sí hubo esa voluntad para mí de acostumbrarme, de adaptarme. Casi que veía como que mi manera de integrarme era hablar también más, ser más empático con el mexicano, hablar más el mexicano, como podríamos decir. Y entonces, ahora cuando me dicen, oye, pero hablas muy mexicano, o ya estás mexicanizado, yo lo veo como un cumplido. Yo estoy orgulloso de eso, ¿no? A veces voy a Estados Unidos y me dicen, oye, pero tus padres son mexicanos. ¡A huevo! Entonces, yo creo que por ahí también, digo, hay franceses que hablan con un acento marcado y están también súper integrados, no cambia nada, pero yo siempre intenté, y es mi visión que tengo cuando voy a un país, es también no necesariamente imitar, sino que integrarte también es cuestión de intentar integrar los modismos, la manera de pensar y así, sin tampoco negar tu propia cultura, ¿no? Ese puente permanente entre ambas culturas. ¿Qué español cuesta más trabajo entender? Buena pregunta. A veces los chilenos, ¿no? Chileno, ¿no? Tengo un amigo chileno y me habla así, no estoy entendiendo nada, bueno. A lo mejor sí, pero me gustan eso de que un mismo idioma en un continente, pero con sus variaciones se me hace bien chistoso también, ¿no? Primer choque cultural. Lo que me encanta de México es que a lo mejor a otros extranjeros también le pueden desesperar, ¿no? Es su nivel de espontaneidad a veces y de informalismo, ¿no? Porque me acuerdo que llegué al aeropuerto y no es broma ni nada, pero pues pedí por un taxi y me dijeron un servicio, ¿no? Así, un precio. Y yo dije, pero es que me habían dicho que era más barato. ¿Quieres el servicio más barato? Y yo, pues sí. Pero me encantó porque, pues a lo mejor en otros países, Francia, pues ya habría solo un precio o así, ¿no? Yo no lo veo tanto como un problema, de hecho es parte del encanto de México, ¿no? A veces ya sé que mismo a los mexicanos a veces les pueden desesperar que todo sea... A mí me gusta como que no todo esté tan restringido, tan estructurado como en nuestra Europa un poquito más fría, ¿no? Al principio era con la puntualidad y ya aprendí a relajarme también, pero ya vi que tú eres puntual, ya llegaste a la hora. Sí. ¿Tu lugar favorito de México? Aquí está Cabaña, es donde vivo. Lo que me fascina bastante es esta parte de Oaxaca y Chiapas. Ya ven, bueno, hay de todo, ¿no? En México y te puedes encontrar con una variedad de paisajes, de gente, de cultura y todo eso me fascina bastante. Pero un lugar bastante auténtico es cuando estoy en Chiapas, ahí por San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, todos esos pueblos un poco mágicos también. Y no creo que hay un verdadero México, ¿no? A veces escucho esa palabra, es que me quise conectar con el verdadero México, pero en realidad hay muchos Méxicos, ¿no? Podríamos decirlo así, pero en ese México sí me siento como en otro lugar y tal vez en un lugar muy auténtico, donde todavía los contactos con la gente son sinceros, son honestos y así, entonces... Siempre cuando vas con la idea de respetar las culturas y así, creo que puedes aprender muchísimo de este México, a lo mejor más indígena, ¿no? Me gusta también. ¿Tu lugar favorito de Francia? De Francia, Bretaña. Dicen que los bretones somos complicados y somos borrachos. A lo mejor es un poco cierto, pero también es muy lindo. Tiene esos paisajes muy vírgenes todavía, ¿no? Las playas así muy auténticas, eso me gusta. Bretaña está cerca de Normandía, para que tengan ahí una idea. Y pues obviamente París, a lo mejor París para vivir es una ciudad no tan fácil, porque hay que aguantar los parisinos. Eso lo vamos a cortar, ¿verdad? Ups, me voy a poner en problemas. Hay muchas ciudades bonitas como Marsella, Lyon, todas esas grandes ciudades son muy, muy bonitas también. Claro. ¿Qué es algo muy francés que no puede faltar en tu casa? Mantequilla francesa, mantequilla de Bretaña, le ponemos con sal. Y también los viernes, en Bretaña es tradición, comemos crepas. Entonces es muy común que haya crepas en mi casa los viernes. Ahí les invito. Así. Te voy a dejar mi número, chica que me escuchas. ¿Qué es algo muy mexicano que ya no puede faltar en tu casa? Sí, la buena vibra mexicana. No sé, el chile ya aprendí sin albur a aguantar el chile. Porque sé que me la ibas a hacer. Y ya ahora sí tengo salsa mexicanas en mi casa. Mi playera de México la tengo también para apoyar a la selección, al Tri. ¿Qué hay en Francia que no hay en México? Esa cultura también de la planeación, ¿no? Hablo con
algunos amigos y ya saben 2 meses antes en un Excel lo que van a hacer cada salida, ¿no? Y también está muy padre porque tiene sus ventajas, porque tú ya sabes, llegas y pum, y se hace el plan. Y aquí no sabes un día antes, pero también lo que me gusta de aquí es que hay la actitud para que se hagan los planes, ¿no? Entonces, no los planean, pero siempre salen. Esto también está bien. Yo creo que como extranjero tienes que tener una cierta tolerancia a lo imprevisto para sentirte bien aquí en México, ¿no? Y hay algunos extranjeros que quieren ser muy europeos, muy así estructurados, planificar todo y acaban siendo frustrados aquí. Son de los que se quejan. Nunca encajé tanto con lo de estar, ¿sabes?, tan estructurado como el cliché francés o el cliché alemán. ¿Qué hay en México que no hay en Francia? El calor, porque a veces sí se extraña tanto físicamente el clima, que es muy rico y pues más cálido que allá, y también a veces el calor de la gente. No significa que los franceses no son cálidos, no, pero sí es verdad de que en México y en otros países de la zona sí la gente es un poquito más amigable. Sobre todo, como lo decía, cuando no te conocen sí te abren más los brazos. ¿Has tenido pareja mexicana? Sí, un montón. Entonces los voy a citar ahí todos. No, ahora soy soltero. Tengo cuidado a no generalizar, ¿no? Pero a lo mejor las mujeres esperan a veces de ti como hombre que cumples con algunos requisitos que a lo mejor tú con tu cultura no estás tan acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, pues ya con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Pero abrir bien la puerta antes de que se suba al coche, por ejemplo, o pues algunos regalitos, detalles. Y siento que en México los hombres son más caballerosos, aunque puede ir en contra del cliché del francés romántico, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando mi hermana vino a visitarme, ella le abrían la puerta, ¿no?, para salir, y ella, que es feminista, lo veía como un insulto, ¿no? Pero yo, a ver, un hombre le abría la puerta, yo sé abrir una puerta, ¿no? Pero el hombre él lo veía como algo de caballerosidad, ¿no? Entonces yo tuve que aprender también a ser un poquito más caballeroso. ¿Qué tendría que ser una mexicana o mexicano para ligar con un francés o francesa? Hola, bonjour, mon amour. No, pues yo creo que, por ejemplo, un hombre mexicano que quisiera ligar a una mujer francesa, a lo mejor es probable que a la mujer francesa no le llame tanto la atención todos esos detalles. Como mi hermana que saluda diría, pues yo lo que quiero es alguien que me quiera, que me ame y que también me deja mi espacio para que yo me pueda realizar. Dejando libertad a la persona creo que es una buena manera de amar a una francesa o a un francés, yo creo. Igual me puedo equivocar, no soy experto en el tema, no vayan a pensar que yo, por eso soy soltero, porque no sé nada del tema. ¿Qué clichés tú habías oído de México antes de venir? El cliché principal es imaginar el mexicano con un sombrero, su bigote, y sí, vas al norte y es así. No, pero sí te das cuenta obviamente que es muy occidentalizado también. La influencia de Estados Unidos está muy fuerte aquí, a lo mejor incluso más, para algunas cosas más a veces que en Europa. Entonces sí era el cliché de ahí del mexicano con el bigote y así, que decía arriba. Pero es verdad que la primera vez que llegué a México yo solo había escuchado de la Ciudad de México, Cancún y Acapulco, y eso fue lo que uno descubre es pues toda la riqueza increíble que tiene México. ¿Qué clichés crees que nosotros tenemos de los franceses? Pues dicen que nosotros no nos lavamos, no nos bañamos los franceses, ¿no? Y yo ahí en mi show les digo que sí es verdad que ustedes son mucho más limpios, que hasta lavan el dinero. Le digo. Eso lo cortaremos también. No, yo llega claro que amo México, ¿eh? Y te voy a decir algo, sí es cliché, pero no tanto. Es decir, que yo he estado conviviendo con mexicanos, con mexicanas, y sí se bañan más tiempo. No sé si hay una onda a lo mejor de la ecología o algo así, pero se bañan más tiempo y más seguido. Y es verdad, al final lo tengo que aceptar. Es la primera vez que lo digo, pero lo tengo que aceptar. ¿Tú cada cuánto te bañas? Pues cada 2 días. Pero lo peor es que no es broma, es así. Entonces sí, a lo mejor tengo una conciencia ecológica. ¿Influencia francesa en México? Sí, definitivamente. Bueno, lo vemos un poco cuando paseamos por el centro, por ejemplo, ¿no? A nivel
arquitectónico, ¿no? Ya nos acordamos de que era Porfirio Díaz, ¿no? Que era muy, muy amante de la cultura francesa. O sea, no voy a hacer el elogio de una dictadura, no, para nada, pero sí hubo al inicio del siglo una influencia francesa. Pero bueno, ya la influencia de Francia va cada vez más disminuyendo, ¿no? En ese mundo, pues ya liderado por Estados Unidos, ¿no? Entonces ya perdimos la batalla, y no solo la de Puebla. ¿Influencia mexicana en Francia? Vas en algunos barrios de grandes ciudades, de París o así, y siempre te tocas con un restaurante mexicano, ¿no? Me acuerdo de haber ido en la Eurocopa hace unos años en una pequeña ciudad que se llama Bordeaux. Bueno, no está tan pequeña, pero al nivel de México es una pequeña ciudad, y había un restaurante llevado por mexicanos, ¿no? Entonces es cuando dices, también los mexicanos, vayas donde vayas, siempre habrá alguien con la cultura mexicana, ¿no? ¿Fiesta en México o fiesta en Francia? Fiesta en México, definitivamente. Por lo que decíamos al principio, pues en Francia, y mismo si vas en una gran ciudad como París y así, o sea, obviamente en París puede ser la fiesta hasta las 6 de la mañana y así, pero hay una cultura de lo imprevisto aquí que me gusta más, que no está tan planeado, ¿no? Que a lo mejor no todo lo tienes que reservar, sí puedes ir por unos tacos y acabar en Acapulco y así. Bueno, era cuando yo hacía la fiesta, ya ahora soy grande ya. ¡Ay, mira! En Europa a veces se quedan más entre sus grupos de amigos, y aquí es muy rápidamente se puede descontrolar, y gente de otros grupos vienen a hablar con gente de otro grupo y así. A pesar de que estamos hablando de que hay dos Méxicos o hay ahora una fractura, yo veo todavía, a lo mejor después de algunos tragos, que hay una unión entre mexicanos, una cierta unidad, ¿no? ¿Comida mexicana o comida francesa? Ay, eso es difícil. Puedo decir que ambas. Puedo hacer unas crepas al pastor. Pues yo soy mucho de la calle, ¿no? De tacos, quesadillas, tortas, todo esto. Entonces no me da miedo comer en la calle, pero un platillo así más establecido, a lo mejor más formal. Pues un mole. Al principio, hace unos años, me enchilaba con eso. Bueno, me enchilaba con chetos, entonces imagínate. Pero ahora, por ejemplo, esos platillos me gustan. O en la mañana, unos chilaquiles con huevos y con salsa verde. Esto está increíble, no lo encuentras tan fácilmente en Francia. Pero obviamente ya en Francia algunos cortes de carne, unos quesos con vino ahí cerca de la Torre Eiffel también se antojan. O las crepas también de mi región, de Bretaña, también podría ser. La raclette, ahí en la región de la montaña, como algo de queso fundido, para resumirlo así, ¿no? Claro. Ya ahora sí me dio hambre, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias encuentras tú entre el humor de México y el humor francés? En Francia hay un público así para reírse siempre. Y en México, nada, tienes que hacer reír a carcajadas y ser más popular en tu humor. Y eso es lo que estoy aprendiendo, que sigo aprendiendo cada día. Hace unos años hacía poco de humor francés, que según yo era como intelectual o así, inteligente y así. Y a lo mejor en Francia había público para eso, y en México era así de, qué hueva, ¿no? Y ahora regresé con más actitud, más directo, más comunicativo, y funciona un poco mejor. Los mexicanos tienen esa vocación a reírse mucho, y también reírse mucho de ellos mismos, y eso es muy enriquecedor, es muy agradable, porque sí se pueden molestar, se pueden chingar y así, y lo hacen entre a veces grupos que no se conocen tampoco tanto, ¿no? En la fiesta ahí agarran más confianza rápidamente, y eso está divertido. Obviamente tú, siendo extranjero, en la vida como en el humor, si vas en el escenario, tienes que encontrar buen equilibrio entre, obviamente, pasar algunos mensajes, reírte de ti mismo y reírte de la cultura mexicana, pero también que el público entienda que haya respeto, ¿no? Es una línea delgada, porque para hacer reír tienes que chocar, tienes que hablar de temas que van a tocar el dolor o alguna cosa fuerte para México, pero lo importante es que el público entienda que en el fondo juegas un personaje y que respetas la cultura de México, ¿no? Porque si no, te vuelves pues un extranjero que se sube en el escenario y que se siente superior y que va a molestar ahí a la cultura y que no la va a respetar, y eso está mal también. El chiste es hacer reír, pero al mismo tiempo mostrar que respetas. Pero sí, siendo extranjero, la línea es delgada también, porque no faltará quien a ver, pero pinche francesito, ¿por qué se sube ahí y nos viene a molestar? Entonces intento chingar mucho a Francia también para que sea parejo. Pero sí, de veras, en Francia se volvió ya muy inseguro. Se volvió tan inseguro que yo decidí vivir en México. O sea, imagínense lo jodido que estamos. Pero no en cualquier lugar. Por ejemplo, Cristo vive en Polanco, Mateo vive en la Roma. Si no entiende francés, el güey está bien en sus seguridades.
Y yo pues vivo en un pueblo mágico también. De verdad, si esta parece un pueblo mágico. Allá no muere la gente, solo desaparece, pura magia. No porque la gente piensa que uno por ser extranjero tiene dinero. Yo siempre digo, ¿acaso Guatemala no está de extranjero? Cosas muy francesas, según. Son infieles. Voy a decir que yo soy de Bretaña, entonces no aplico, ¿no? A lo mejor, como no puedo decir sí o no, ¿no? Hay varias explicaciones, ¿no? Podría ser que sí, pero a lo mejor porque no hay este concepto tan marcado de la dependencia y de la pertenencia de alguien a alguien. Pero no, de manera general los franceses yo creo que son fieles, como en México. Pues mira, por ejemplo, son franceses de Sartre y de Beauvoir, ¿no? Que habían desarrollado el concepto de infidelidad negociada. Eran fieles al nivel de corazones, pero 2 o 3 veces al año se daban una escapada nada más sensual, ¿no? Ahí para el higiene. No quieren a los estadounidenses. Ay, yo diría que sí, no, perdón, siempre voy a intentar... No es blanco y negro, sí, ¿no? Si no me matan también luego. Hay un rechazo a lo mejor de algunas ideas o algunos valores que venían de este mundo. Sin embargo, año tras año pasa el mundo y ya Francia también se vuelve cada vez más americana en su manera de consumir, en su manera así de vivir, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver por esos últimos años algunas políticas que hubo a nivel de Estados Unidos, ¿no? Había un rechazo muy creciente cuando estaba Bush, por ejemplo, ¿no? George W. Bush, pues ya había un rechazo muy fuerte de los valores franceses contra los valores de Estados Unidos, y Francia pensaba que todavía iban a tener pues la influencia que a lo mejor tuvimos hace muchos años. Entonces yo creo que hay una relación de amor-odio, y creo que también este cliché también tiene que ver por nuestra dificultad con el inglés, para hablar en inglés, ¿no? Estamos mejor con el español, yo creo. Se quejan de todo. Eso sí es verdad, pero yo soy de Bretaña, recuérdense. Es verdad, lo interesante es cuando empiezas a viajar, justamente es cuando haces un propio análisis de tu propia cultura, ¿no? Pocas veces vas a cuestionar tu cultura si no sales de tu zona de confort. Entonces, yo creo que también hace unos años me hubiera quejado más porque era más francés también, ¿no? Y luego viajas, vas a algunos países donde la gente tiene menos, no se queja, siempre sonriendo, y dices, pues ya tal vez le voy a bajar un poco a mi desmadre, ¿no? De quejarme siempre y así. Pero sí es verdad. Cuando estoy con mis amigos franceses son adorables, pero pasamos nuestro tiempo a quejarnos también. Entonces, sí. La mayoría se llama François. François. Pues es un nombre común, Es verdad, ahí cuando eres francés a veces te dice François. Ay, pues sí, yo diría que es cierto, porque tal vez de fácil así ubico 3, 4 François. Champagne. No tan común como todo el tiempo, más para convivir serían cervezas y vinos. El champán es un poquito más para eventos o para festejar algo, si alguien va a tener un nuevo trabajo o que festejas un nacimiento, pues incluso existe la expresión champán, ¿no? ¿Sí? Y sí es muy común, pero hay que tener cuidado con el champán porque es con burbujas, no parece así dulce, no tan fuerte, y luego te pone unas borracheras. Y de hecho es interesante porque Champagne viene de una región que se llama Champagne, donde pues la ciudad principal es Troyes, en Champagne, y entonces pues de esa región hacen el famoso champagne. Papas a la belga, no a la francesa. Sí, de hecho es divertido, ¿no? Que digan eso, ¿no? Papas a la francesa, ¿no? Y a la verga. Pues sí, bueno, se dice papas a la francesa, pero es divertido porque en todo el mundo, ¿no? French fries y pues no, en francés solo decimos frites. Saludos para nuestros amigos de Bélgica, que otra vez vamos a eliminar ahora que es la Eurocopa. Beso francés. Beso francés. Hola. Lo llaman como el beso de lengua. Igual que las papas a la francesa, ni idea por qué lo llaman así. Yo ahora sí que no he visto tantas diferencias entre un beso mexicano y un beso francés. Lo que sí es en Brasil, me han contado. Yo no fui. No, que por ejemplo vas en Brasil y las brasileñas o los brasileños así te besan, pero como si pasarías así una
una lavadora, ¿no? Así de muy, muy intensa. O sea, es el beso francés, pero multiplicado por 10,000 el nivel de intensidad y no está chido, la verdad, porque estás así de nada romántico. Entonces creo que en el beso mexicano y en el beso francés todavía hay un buen equilibrio entre pasión y sentimientos, yo creo. No puedes llegar a una casa sin aviso. Es verdad que tal vez aquí es un poquito más mi casa es tu casa. Hay más tolerancia a lo imprevisto y eso es lo que amo de México, ¿no? Que no todo está escrito. Y aquí es más, güey, pásale, claro que sí, no te esperaba, pero qué bueno que llegaste y así, sí. ¿Quién es tu autor mexicano favorito? Leo Carlos Fuentes, Octavio Paz y todo eso. Me parece interesante cuando vas a un país también saber de los autores, no para ser el intelectual, sino para compararlo con lo que tú vives, ¿no? Por ejemplo, vas a Perú, caminas en las calles, pero has leído antes, no sé, a Vargas Llosa, ¿no? O haces lo mismo, estás en Cuba ahí por el trabajo y has leído Hemingway, ¿no? Que habla mucho de La Habana y no es para mamonear, sino para no vivir solo en la realidad, sino también en la ficción de los libros, de las películas y así. Pues diría el que más tengo ahí en mis libros, tal vez que me gusta más, diría Carlos Fuentes. Y lo peor es que a veces lo leo en francés, ¿no? Por ejemplo, Le bonheur des familles, la felicidad de las familias. Y me encanta, o La región más transparente también de Carlos Fuentes. Me encanta porque describe tan bien la sociedad mexicana que eso me fascina. ¿Quién es tu autor francés favorito? Me gusta uno que se llama Jean-Christophe Ruffin, que era embajador y es un poco un todólogo, ¿no? Porque fue un gran médico humanitario, fue embajador y son de esos autores que te hacen viajar. Y entonces yo creo, de hecho, yo hago muchas cosas para viajar, o viajar en avión, pero pues ya no se volvió de moda con la ecología o por el COVID, o viajar por las lecturas, pero alguna manera y viajar. Luego nos damos un toquecín. Cuando la legalicen. Pues ya, ¿no? Y a veces es verdad que no podemos viajar físicamente, pero sí con un buen libro, sí viajas, es verdad. Y pues, o con tu programa también de YouTube, ¿no? Es verdad, tú viajas sin salir de México, ¿no? Soy afortunado. ¿De quoi? Alors je lui en ai donné un. Il est tombé. Moi, j'allais le relever. Los libros son de adorno, ¿eh? ¿No los has leído nunca? No he leído ni un libro de aquí, ¿no? Sí hay que leer. 20 minutos al día, dijo el gobierno. O poner los subtítulos en una película, también se vale. Francés más famoso. En México, Gignac. Y después yo. Guiñac, te estamos buscando si nos escuchas. Sí lo voy a tener, vas a ver que sí. O sea, no me cabe duda que es el tipo de extranjeros que queremos. Yo ya soy mexicano, ¿no? De que se adaptan a la cultura, no se sienten superiores. Obviamente hay malinchismo y a veces inconscientemente uno se aprovecha de ello, pero también hay que combatirlo, es decir, quererme por mis competencias, por quién soy y no por ser extranjero. Y lo vimos también en el fútbol. Gignac es muy querido porque es bueno, ¿no? Y hubo otros franceses, no vamos a decir los nombres, pero también fueron nada más 2, 3, que vinieron aquí en América o en otros clubes y no tuvieron este alcance, ¿no? Porque pues no jugaron bien, pero él, además de ser buen jugador, se ve que es buena onda, ¿no? Se lo ve. Y se entrega también, eso se aprecia, ¿no? Que no vino de vacaciones, ¿no? No vino nada más por el buen clima y por las regias, también vino para jugar fútbol y se ve y es apreciable. Pues qué chido, ojalá lo puedas entrevistar. Los más famosos en el mundo, pues yo creo que siguen siendo los jugadores de fútbol. Zidane, un Benzema, un Mbappé de la selección de Francia. Luego los presidentes, ¿no? Tal vez. No sé si el Macron es muy famoso. A lo mejor Sarkozy era más conocido, más famoso. Más pendejo también, pero... ¡Corte! Puedo hablar de la política de Francia, pero no la política de México. Tengo que tener cuidado. Hay un artículo que nos prohíbe a los extranjeros. ¿Sí? El artículo 33, te prohíbe como extranjero inmiscuirse en la vida política de México. Y ahí está complicado porque a mí mi manera de amar a México es a veces también ser crítico, ¿no? Es decir, yo siento que si amas realmente a tu país que te recibe, también es casi tu deber de implicarte, de poder decir, pues, hay algunas cosas que podemos mejorar y así, pero ya también esta ley te pone en tu lugar. Públicamente no puedo hablar de política, pero de Francia sí puedo hablar. Y luego, pues, Ratatouille. Sí. Y Pepe Le Pew, pero ya es acosador ahora. Y es acosador, sí. Y Florence Cassés,
pero eso fue hace años, ¿no? La secuestradora. Bueno, no sabemos si fue. ¿Quién es el mexicano más famoso? Yo diría que va a seguir siendo el fútbol, ¿eh? Chicharito, yo diría, por su trayectoria en Europa y Peña Nieto. Ah, no es cierto. ¿Estamos grabando ahora? Sí. Ah, ok. Porque, No, es que tienen que saber que Daniel está abriendo una chela y al mismo tiempo hace su programa, entonces es un chingón. ¿Cómo imitarías a un mexicano? No, pues, no sé. Ahora sí que no. ¿Para qué le miento, pues? Órale. Muy del norte, ¿ya? Sí, pues, es que yo ya vivía allá también, en el norte, pues. No sé, soy malo en eso. Soy malo, pero sí, muy directo, ¿no? Muy así de, ya son muy buenos ustedes en comunicación. ¿Cómo imitarías a un francés? Pero la verdad es que era semáforo rojo y ahora es semáforo naranja. Así que podemos ir a correr en el parque. A correr, perdón. La R no pronunciamos bien. Racismo en Francia. Sí, hay mucho racismo. En Francia y en el mundo en general. Vemos que en tiempos de crisis, infelizmente, la gente se regresa a sus orígenes, a sus tradiciones, a su nacionalismo también, y eso es peligroso, ¿no? Me gusta Bunbury en su canción cuando dice que odia a los nacionalismos, ¿no? Dice algo así, ¿no? En su canción El extranjero, ¿no? Es importante ser orgulloso de su propia cultura, no hay que negarla también. Y también en México a veces hay gente que valora demasiado la cultura extranjera, olvida valorar su propia cultura, tampoco es un extremo que tampoco es bueno. Sí hay que ser orgulloso de su cultura, pero también muy respetuoso de la otra cultura. Y en Francia ahora estamos viviendo una crisis en la cual hay gente que piensa que la solución para salir de la crisis es volver a hablar de identidad, esta cuestión de identidad que está en el corazón de los debates, es decir, solo son franceses, gente que es güera, blanca, de tradición católica, y no, Francia es mucho más cosas, del mal conocimiento viene el racismo también, y hay mucha gente, incluso en Francia, que dice, este jugador no podría ser francés porque es negro, pero pues ha nacido en Francia, a lo mejor sus padres vinieron de África, pero mismo este jugador pues nació en Francia, es totalmente francés, totalmente legítimo, y yo no veo ninguna diferencia, ¿no? Y yo no vincularía una nacionalidad con un color de piel o con una religión, ¿no? Y en teoría la fuerza de Francia es justamente su diversidad de religiones. Tenemos mucha gente de origen católica, pero también muchos musulmanes, judíos, y esta mezcla. Y Francia se reconstruyó después de la guerra gracias a todas esas personas que fuimos a buscar en sus países de origen. Entonces no hay que olvidar también la deuda que tenemos nosotros con África, ¿no? Que incluso fuimos colonizadores de esos países, los dejamos en un estado de catástrofe, y ahora es la grave crisis del siglo XX. Es una enorme crisis eso, que una frontera en un lado sea abierta, ¿no? Los americanos pueden venir a México cuando quieran a su spring break, hacen desmadre, pero los mexicanos no pueden ir tan fácilmente a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo una frontera puede ser tan abierta de un lado en un sentido y tan cerrada en otro, ¿no? Y sí, decía Vargas Llosa, el autor peruano, que los blancos hacen racismo a los morenos a los negros, ahí en Perú, y es así una cadena, y luego los negros a los chinos y así, ¿no? Y infelizmente el racismo es mundial, y vas en Francia y infelizmente sí hay mucho racismo, incluso es una parte que no podemos esconder. Hay un partido de extrema derecha que es bastante racista en Francia, que se llama Le Rassemblement National, y infelizmente tienen un 20-25% de gente a su favor en las elecciones, siempre más o menos es así. Y da miedo, y es triste. Racismo en México. México es un país muy abierto, muy tolerante hacia los extranjeros, etc. Infelizmente, al igual que en otros países, hay racismo, ¿no? Yo lo veo a veces, me han tratado muy bien por ser güero, y yo así, pues, no merezco ningún tratamiento de favor. Además, no hice nada para nacer a güero o nacer moreno, y ningún güero es mejor que ningún moreno, ni más ni menos, ¿no? Debería ser así el lema, ¿no? ¿Tolerancia a la diversidad sexual en Francia? Sí, hay tolerancia. Bueno, no faltará luego gente que a lo mejor está más cerrada en ese aspecto, pero siento que ya ha mejorado bastante en los últimos años, y que es parte de los países donde puede haber más tolerancia hacia esta diversidad, está cada vez más aceptable. ¿Cómo es la relación de Francia con sus vecinos? Pues yo diría que
que bastante buena, ¿no? Es la ventaja de tener algo que se llama como la Unión Europea, ¿no? Que fue construida, de hecho, para evitar las guerras, ¿no? Es decir, al día siguiente casi que de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues se empezó a crear una cierta idea de Europa, ¿no? Y justamente para evitar conflictos fue decir, pues ya vamos a ser amigos entre amigos y ya vamos a evitar que pasen este tipo de guerras, ¿no? Son países chiquitos, ¿no? Nos tenemos que llevar bien. Define a México con una sola palabra. Calor. Define a Francia con una sola palabra. Raíces. ¿Qué te ha dado México? Muchas cosas. Es un país que te da mucho, entonces tú siendo extranjero después intentas también dar a cambio también, ¿no? Implicarte, integrarte lo más que puedas, no vivir en tu burbuja de extranjero, sino pues conectar con la gente, ¿no? Me ha dado muchísimo, porque es un país donde hay muchas oportunidades. Digo, a lo mejor es fácil decirlo siendo extranjero, porque es verdad que te reciben muy bien, pero hablábamos hace años de Estados Unidos como el Eldorado, ¿no? El país de todo se puede, y a veces yo siento que México, para algunos extranjeros, es también un país de todo se puede, es decir, pues, oye, ¿quieres hacer eso? Pues hazlo. Hay menos límites al nivel de todo, ¿no? Si quieres hacer algo, pues siento que sí puedes hacerlo, y eso es lo que me ha dado México, esta confianza de no limitarte, de decir, oye, pues quiero hacer eso, pues hazlo. No te limites, te damos la oportunidad. Entonces, a lo mejor estoy hablando de una postura de privilegiado siendo extranjero en México, pero sí siento que me ha dado eso, esa confianza de decir, hazlo, no hay problema, no te vamos a juzgar. Un país con mucha cultura, un país con un clima increíble, gente muy cálida, por eso decía el calor también. Entonces, nada, sería difícil. Muchas cosas me ha dado México. ¿Qué aportas a México? ¿Qué puedo aportar? Uy, buena pregunta. Intento yo aportar mucho a comunicar bastante, a estar platicando, a veces tomar el tiempo, a veces corremos todo el tiempo, tomar el tiempo, te sientes a hablar con la abuela de las quesadillas o algo así, entonces un intercambio humano permanente. Y luego ya estoy en esa fase donde también quiero empezar por algunos proyectos profesionales a redistribuir un poquito más esto, ¿no? Lo que me ha dado México, ¿no? Es mi idea, ahora que conozco más el país, intentar implicarme más. No hay nada peor que un extranjero que se queja de todo y que no entiende que pues tú eres el que te tienes que adaptar, tú eres el extranjero. México no se va a adaptar a ti mismo, ¿no? Yo soy un pinche francés en México. Donner un conseil a un français qui veut venir au Mexique. Y además habla francés el Daniel. Ah, bien sûr. Bah, écoutez, si vous venez au Mexique, vous allez être vraiment bien reçu en tant que Français. Loin des clichés, le Mexique est un pays incroyable, plein de richesses, avec beaucoup des gens incroyables. Et puis, si vous venez avec l'idée vraiment de vous intégrer, de faire l'effort aussi d'aller vers les gens, vous allez vraiment être bien reçu. Et puis en plus, il y a la mer, la montagne, la sierra, les pyramides, le Mexique un peu plus colonial, les pueblos mágicos, qu'on appelle les pueblos mágicos, les villages magiques. Et donc, au-delà des paysages et des photos pour Instagram, c'est vraiment l'expérience avec les gens qui va vraiment vous nourrir. C'est beau ce que j'ai dit. A cualquier mexicano, ¿qué le dirías si quiere ir a vivir a Francia? Yo veo que el perfil de mexicanos que se han integrado a Francia han sido gente que para vivir ya tenían un puesto o una carrera que les esperaba un poco, ¿no? Era un poquito más fácil, ¿no? Te tienes que armar un poquito de paciencia y estar preparado a que no se te va a hacer tan fácil. A veces es un choque cultural porque ustedes reciben muy bien a la gente de Europa y no entienden porque a lo mejor en otro país no va a ser tan así, ¿no? Entonces, sí estar preparado mentalmente, que a lo mejor les va a costar, pero lo que sí les puedo decir es que una vez que ya van a estar integrados en un grupo de amigos, va a ser para siempre, eso sí. ¿Vas a regresar a vivir a Francia algún día? No creo. De vez en cuando sí, y me gusta regresar por el trabajo. Tengo la suerte de poder regresar varias veces al año. Siempre intenté tener ese equilibrio de poder regresar, de encontrar, sea como sea, aunque sea en barco, lo que sea, pero regresar a Francia. Pero para vivir yo creo que puede parecer raro, pero yo ya me adapté a México y ya dentro de lo que cabe me mexicanicé, entonces tendría que pasar una adaptación al revés a mi propia cultura de origen. Eso es interesante, les pasa a muchos extranjeros que han vivido en América Latina, tienen que regresar y se tienen que volver a acostumbrar a su propia origen y te pone pedos existenciales fuertes, porque en algún momento puedes decir, pero ¿de dónde soy? Si no encajo ni allá totalmente, pero tampoco soy 100% francés, entonces
¿Cuáles son tus planes a futuro? Ir al supermercado. Sí. Pues mira, yo ahora estoy muy metido otra vez. Años después regresé al mundo de la comedia. Hago show de stand-up casi siempre, iba a decir, ¿no? Pues muy seguidos por lo menos. Y pues ahí en mis redes, yo en Instagram estoy como Martín el Francés. Ya no es muy original, ¿no? Martín el Francés. Pero porque me llamo Martín y soy francés. Tengo show el 16, el 17, el 24 de julio le abro un show a un gran comediante que se llama Paco Maya. Planes a futuro, pues sentirme feliz, sentirme cada vez más conectado con la cultura mexicana y también no olvidando mis raíces francesas, por supuesto. Y pues muchas gracias a ti, Dani, por la oportunidad. Muy bueno lo que haces. Me parece cualquier iniciativa que tiene vocación a acercar los pueblos en esos tiempos de incertidumbre, pues están bienvenidas. ¡Oh, qué bonita frase, ¿no? En realidad la repetí con diccionario y todo. Bueno, Martín, te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo éxito aquí en México. No, pues muchas gracias, al contrario. Felicidades por tu proyecto y te tengo un regalo. Je t'ai un cadeau pour toi. Quelques cadeaux même. Quelques livres de français, algunos libros de francés. Ya vi que te interesa Francia y su cultura. Claro. De mi editorial, con mucho gusto. No, pues Voilà, muchísimas c'est pour toi. gracias. Y no los vayas a vender en el metro, ¿eh? Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Estás bienvenido cuando quieras y muchas gracias. Gracias a ti. Viva México, cabrón. Viva México, nos vemos. Bye.